Nuevamente aquí con ustedes vamos a hacer un estudio bíblico que de seguro va a ser de mucha ayuda para todos nosotros. Nosotros estamos en tiempos difíciles y sabemos que el Señor está a la puerta. El Señor en su palabra nos dice que Él está pronto para venir con todas sus huestes celestiales, y los fuertes en Cristo resucitarán primero y seremos llevados conjuntamente con lo que estemos vivos. El Señor nos llevará al cielo, porque Él, cuando se fue de aquí, le dijo a sus discípulos que se iba a preparar muchas moradas, y hay que saber esas moradas para quiénes son. Pues obviamente para aquellos que hayan sido justos, hayan guardado su ley y tengan el testimonio de Jesús. Si tú no tienes eso, y si no tienes el testimonio de Jesús, ni la fe de Jesús, ni hayas guardado el mandamiento del Señor, pues obviamente no vas para con Dios, sino te quedas aquí con Satanás y serás juzgado y serás quemado en fuego eterno. Sabemos que el Señor es muy contundente y muy claro, y cuando el Señor dice una cosa, Él la cumple. El Señor es necesario que nosotros estudiemos bien las Escrituras, pero hagámoslo nosotros. Escucha, coge la Biblia, estudia la Biblia. Tú puedes hacerlo, puedes hacer un sabbat, puedes hacer un estudio bíblico de Génesis, Apocalipsis, pero también puedes estudiar la Biblia parte por parte, hacer un diezmo de tu tiempo, tomando día tras día 10 minutos para estudiar las Escrituras. Cuando tú haces eso y pones el querer como hacer en tu corazón, y pones la forma de pedirle al Señor que te dé la misericordia, que te dé entendimiento para esto y tenga misericordia de ti, pues obviamente tú vas a entender la Biblia, y es muy importante que lo hagas, ¿sabe? Porque cuando uno hace esto, cuando uno pone mucho tiempo en estudiar la palabra del Señor, el Señor te bendice, y no solamente te bendice, sino que también te protege, y cerca el lugar donde estás, el Señor coloca a sus ángeles para que tú te concentres en las Escrituras, porque obviamente así como el Señor coloca a los ángeles, también Satanás coloca a sus ángeles para que tú desvíes tu atención de las Escrituras y no entiendas nada. Es por eso que tienes que pedir, encomendarte al Señor antes de leer las Escrituras, y más en estos tiempos peligrosos que estamos en los tiempos finales, cuando Satanás no quiere que estudie las Escrituras, porque las Escrituras hablan de Cristo. Las Escrituras te van marcando tiempos proféticos y te va dando profecías de tiempo. Te va a dar profecías que vas a tú entender, y que vas a entender lo claro que te habla el Señor, y vas a entender que estamos en tiempos finales, en tiempos peligrosos, y que ya las profecías están a punto de cumplirse todas en su totalidad. Pues entonces es importante que estudiemos hoy Primera de Juan, capítulo 5, versículo 14, que es un texto muy importante y que de seguro tú lo has leído, pero no has puesto mucha atención de lo que el Señor te dice aquí. Y esto es un texto que te va a ayudar a encontrar respuesta, y te va a ayudar a esclarecer, y te va a ayudar a saber qué es un pecado de muerte y qué es el otro pecado. Entonces, hay dos clases de pecado, pues de muerte y de no muerte. Entonces, obviamente son cosas para confundir, pero no te vas a confundir, porque obviamente el Señor te va a dar la sabiduría venida por el Espíritu Santo. Así que antes de comenzar el estudio, vamos a orar. Así que allí donde está, allí donde el Señor te tiene en estos momentos, coloca una actitud de bondad ante tu Creador. Y vamos a hacerlo hoy, que el tiempo de la gracia nos ha terminado para algunos de nosotros, dándole gracias al Señor por esto. Así que oremos. Gracias, Jehová, porque tú eres bueno. Gracias porque has tenido misericordia para con todos nosotros. Te pedimos, Señor, que nos ayude, que nos abra entendimiento,
te pedimos, Señor, que seas tú manifestando tu Espíritu Santo para que lo que vayamos a decir aquí sea palabra de vida para la vida eterna. Ayúdanos a entender este texto, ayúdanos a entender el texto de Romanos capítulo 5 versículo 12, el capítulo 6 versículo 23. Ayúdanos a entender lo que nos dices en el libro de Mateo capítulo 12. Ayúdanos, Señor, porque solo no podemos. Se nos han dicho muchas cosas y queremos saber lo que sale de tu boca, no lo que sale de boca del hombre, porque lo que sale de tu boca es vida eterna, más lo que sale de nosotros los hombres, muerte para muerte eterna. Así que perdónanos los pecados, porque sabemos que hemos transgredido la ley y que no estamos aptos ante tu presencia. Sabemos que estamos destituidos de tu gloria, Señor, pero también te recordamos, Jehová, que por la sangre derramada de Cristo Jesús hemos sido redimidos del pecado y te aclaramos, Señor, esto y te decimos esto porque sabemos que tú eres un Dios de palabra y un Dios de promesa, Señor, y te recordamos que tú dices que tú cumples tu promesa, Señor. Así que te pedimos esto, Señor, humildemente, en el nombre amado de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Bueno, ya que hemos orado y hemos cumplido ante los ojos de Dios, vamos a estudiar este texto. Y este texto dice, Primera de Juan, capítulo 5, versículo 14, dice: y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Pero sigamos leyendo el versículo 16. Si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá, y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Toda injusticia es pecado, ¿cierto? Pero hay pecado de no muerte. ¿Qué es esto? ¿Qué nos quiere decir con el Señor con que hay pecado de muerte y hay pecado de no muerte? ¿Qué nos está diciendo ese texto? Que hay pecado de muerte y pecado de no muerte. ¿Qué significa esto? Nosotros hemos entendido que toda paga todo pecado tiene una paga, y la paga del pecado es muerte. Entonces, ¿cómo puede haber pecado de muerte y pecado de no muerte? O sea, que puede haber pecado como las mentirillas blancas que no llevan pecado. Pues eso pensamos nosotros, ¿cierto? ¿Qué pecado puede cometer que no sea de muerte? ¿Qué pecado puedes cometer tú que no sea de muerte? ¿Hay algún pecado así? Tendríamos que analizar el texto. Para eso busquemos en la Biblia Santiago capítulo 1 versículo 14 y el 15. Dice: sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da luz al pecado. Y el pecado, después de consumado, da luz a la muerte. Aquí dice que nosotros somos atraídos por la concupiscencia. Y esto significa los deseos malos que nacen en nuestro corazón, ¿cierto? Esto es lo que significa concupiscencia. Hay veces que afirmamos: el diablo me hizo hacer esto, pero el diablo no te puede obligar. Escucha bien, tú no puedes decir que el diablo me tentó y me hizo. El diablo no te puede obligar, él solo te puede tentar, solamente puede llegar hasta ahí. El texto nos indica que somos atraídos, y luego cuando el pecado es concebido, o sea, que se ejecuta, y una vez consentido, el resultado es la muerte. Pero entonces, volviendo a la pregunta, si todo pecado lleva a la muerte, ¿cuál es el pecado que no es de muerte? Veamos qué dice el libro de Romanos para tratar de entender esto. Romanos 5, versículo 12, te dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Aquí se nos está diciendo que el pecado da lugar a la muerte, ¿cierto? Leamos entonces lo que dice Romanos 6, versículo 23. Porque la paga del pecado es muerte.
mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Otra vez preguntamos, si todo pecado lleva a la muerte, si todo pecado lleva a la muerte, entonces, ¿cuál es el pecado de no muerte? Es raro, es como que difícil, y la Biblia nos dice, si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pídale a Dios y el Señor os dará. Esto quiere decir que el Señor escucha la oración. Eso me hace pensar, el Señor escucha la oración, obviamente, claro que la escucha, y ese pecado será perdonado. Pero entonces el apóstol Juan dice, pero no el pecado de muerte, por el cual yo no digo que se ore. Esto me hace pensar cuán grande es este pecado y qué tan grave es que ni siquiera, escuchen bien, vale la pena que se ore por la persona que comete ese pecado. Lo que tenemos que entender es cuál es el pecado de muerte que no se puede orar y cuál es el pecado de no muerte que se puede orar. Y Dios perdonará. Lo que nosotros debemos tener claro es que hay algo que es muy importante, y es que no hay pecado, por terrible que sea y negro que se vea, que no pueda ser perdonado por Dios. Y vamos a leerlo en el libro de Mateo, capítulo 12, versículo 31-32, que dice, por tanto os digo que todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no le será perdonado a cualquiera que dijera alguna de estas. Es muy importante que nosotros entendamos esto, y dice el texto que el mismo Jesús dice con su boca en el capítulo 12 de Lucas, versículo 10, dice, a todo aquel que diga alguna palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado, pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo no le será perdonado. Estamos viendo que el texto está diciendo que hay pecado de muerte y que no será perdonado. Comparando este versículo, que el pecado de no muerte es el pecado por el cual hay remedio, la Biblia también nos dice que por más terrible que sea el pecado, todo pecado es perdonado por Dios. Pero el texto de Primera de Juan nos dice que el apóstol, que el que comete pecado de muerte, yo no digo que se pida por él, o sea, que ni se puede orar, aunque sabemos que para Dios no hay pecado pequeño ni grande. El pecado es pecado. Si nosotros miramos en el huerto del Edén, Adán y Eva fueron echados por lo que nosotros podríamos decir que es un pecado pequeñito, ¿cierto? Un pecadito, no tan grande. Dios le dijo, de los árboles del bosque podéis comer, mas el árbol del bien y el mal no lo podéis tocar. Podemos decir que el Señor hizo variedad de frutas, ¿cierto?, con diferentes sabores para que el hombre no se aburriera de la misma fruta todos los días. A Dios le gusta la diversidad, con el fin de que no pasara lo que le pasó al pueblo de Israel, que Dios le mandó maná, el cual era el pan del cielo, y ellos se hartaron del maná. Cuando Dios creó al hombre y lo puso en el jardín del Edén, le dio todos los sabores, todas las texturas de todos los árboles, y Dios reservó un solo árbol para él, el cual era el árbol del bien y del mal, y les prohibió comer del fruto de este árbol, no porque este fruto era más rico que los otros, ni porque era venenoso, pero el relato bíblico nos dice que la mujer vio que el fruto era bueno y codiciable. Algunos dicen que fue la manzana, ¿cierto?, pero la Biblia no lo especifica. Ahora, otros dicen que el fruto prohibido era otra cosa y le dan una connotación diferente.
Otros, como los católicos, dicen que esto era o simbolizaba el sexo, pero no es así, porque Dios creó al hombre y lo bendijo y le dijo, procreaos y fructificaos y henchid la tierra. Así que Dios nos hizo nosotros con la facultad de amarnos y compartir íntimamente el sexo dentro del matrimonio. Es un vínculo sagrado que el Señor hace y no es pecado. Ahora, ¿cuándo es pecado? Se convierte en pecado cuando se practica desde afuera. Cuando se practica desde afuera de los parámetros que Dios estableció. Dios hizo el sexo y es una entrega íntima y completa cuando lo hacemos. Esa entrega, cuando hacemos el sexo fuera de un contrato matrimonial, Dios no está de acuerdo y no está de acuerdo con el plan de Dios. Y es lo único que vas a hacer si lo haces fuera, pues es cometer adulterio y obviamente quemarte. Esto te podrá producir un placer placentero, momentáneo, ¿cierto? Si lo haces por fuera, pero después te dará un remordimiento y le vas a causar dolor a otra persona y puedes dañar a la otra persona y puedes dañar tu vida, tu vida ante los ojos de Dios. Pero este no es el tema es qué es pecado de muerte y qué es pecado de no muerte. Y vamos a retomarlo. El pecado, en el caso de Adán y Eva, era comer del fruto. Ahora, ellos no comieron por hambre, porque era tan solo un árbol. ¿Por qué? La pregunta que yo me hago, ¿por qué algo tan insignificante y sencillo, ellos no pudieron pasar la prueba? ¿Por qué? Con esta prueba ellos tenían que demostrar que ellos realmente amaban a Dios y hacer la voluntad de Dios, obedecer lo que Él estaba ordenando. Estaba en fuego la obediencia, pero ellos se fueron en contra de esto. Era algo sencillo, sin embargo ellos no pasaron la prueba. Es por esto que no hay pecado ni pequeño ni grande para el Señor. Pecado es pecado, y blasfemia dice que todo pecado es perdonado menos la blasfemia contra el Espíritu del Señor. Pero hay pecado que no es perdonado, dice el Señor, ni en este mundo ni en el venidero. Y la blasfemia contra el Espíritu Santo no es perdonado ni en este mundo ni en el venidero. Para esto tenemos que saber cuándo cometemos blasfemia contra el Espíritu de Dios. Muchas personas no entienden esto, y si vemos en la Biblia, ella nos dice que el Espíritu Santo tiene una obra muy especial para el ser humano. En San Juan capítulo 16 versículo 7 dice, la obra de Él, pero yo os digo en verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendrá a vosotros, mas si me fuere, os enviaré. Aquí Jesús nos dice quién es el Consolador. Miren lo que dice el texto. Vuelvo a repetir el texto. El Señor nos dice aquí cuál es la obra de Él. Dice, pero yo os digo en verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere,